Cordial saludo, mi nombre es Daniela Almendrales y a continuación voy a hablarles de los retos y los aprendizajes obtenidos durante las prácticas 1, 2, 3 y 4 y en el desarrollo del proyecto denominado Implementación de la música como herramienta para la enseñanza del bilingüismo, llevado a cabo en la institución educativa Gimnasio Campestre del municipio de Puerto Colombia en el barrio San Carlos, con niños y niñas del grado transición en edades entre los 5 y 6 años. Para llevar a cabo esta propuesta metodológica se llevó teniendo en cuenta el tipo de investigación, acción participativa con el método etnográfico, con la técnica de la observación participante. Se emplearon diversos instrumentos como los diarios de campo, registros fotográficos, registros de videos y entre otros. Fueron diferentes fases las que se tuvieron que tener en cuenta. La primera de ellas fue la caracterización del contexto, que tuvo en cuenta la observación para pasar a la investigación y por último hacer esa inmersión en la cual se diseñaron, implementaron, llevaron a cabo diversas planeaciones y actividades para conseguir los objetivos propuestos. Para todo este proceso fue necesario, por ejemplo, en la mapa mental que me permitiera conocer el contexto sociocultural en el cual se llevaría a cabo la propuesta, una guía de observación en donde también se podían conocer más a fondo los participantes, el número de ellos, sus condiciones, las condiciones del contexto como tal. También fue necesario hacer entrevista a la tutora del grado, a la profesora Carla Andrade, hacer grupo focal con los niños y niñas y sus padres de familia. En todo esto se detectó que los niños y niñas estaban siendo enseñados con un enfoque tradicionalista, en donde se consideraba que llenar cuadernos era la manera adecuada de aprender, pues jugar era perder el tiempo. Muchas veces no se contaban con los dispositivos electrónicos durante las clases virtuales, el acompañamiento también era, se mostraba, los papás o los abuelitos se mostraban estresados, de pronto por la falta del tiempo, por la pandemia que estamos viviendo, también porque no conocían los dispositivos electrónicos ni su funcionamiento a la perfección. Por todo ello, entonces nace la pregunta, ¿cómo implementar la música como herramienta para la enseñanza del bilingüismo en el grado de transición de la institución educativa Gimnasio Campestre del municipio de Puerto Colombia? Y en esta pregunta es importante resaltar dos palabras, la primera de ellas es música y la segunda bilingüismo. Cuando a música nos referimos, estamos hablando de canciones infantiles que motivan, que animan a los niños a hacer diferentes dinámicas, a moverse, a cantar, a expresarse. Y cuando bilingüismo nos referimos, estamos hablando de aquella habilidad de hablar dos lenguas, en este caso la lengua materna, el español, y la enseñanza de una segunda lengua, el inglés. Tuve que tener en cuenta diferentes teóricos para darle sustento a mi proyecto de acción pedagógica. Entre ellos se pueden resaltar Méndez, Rubio y Arias, que nos habla acerca de la importancia de la música en la infancia que está presente en nuestra vida incluso desde el mismo vientre materno. Escobar, que nos habla de la enseñanza del inglés en preescolar, que es esa etapa fundamental en la que los niños aprenden y absorben muchísimo más. El Ministerio de Educación Nacional nos plantea la música como un punto de unión y esto es realmente significativo cuando estamos hablando de esas aulas en donde se ve la inclusión, como es el caso de transición. Figueroa nos dice de las ventajas del bilingüismo en educación infantil, puesto que se comparan niños bilingües con niños monolingües, los niños bilingües tienen muchas más oportunidades de salir adelante, incluso en su vida adulta. Todo esto entonces me llevó a plantear un diseño didáctico. En la práctica 1 quise enfocar mis actividades en el listening, que es esa parte de escuchar en inglés. En la práctica 2 y práctica 3 quise enfocarme en habilidades como reading and writing, que es lectura y escritura. Y en la práctica 4 el speaking, que es esa habilidad de hablar que muchas veces nos cuesta tanto y sobre todo cuando de un nuevo idioma se trata. Entonces, en la práctica 1 para el listening desarrollé actividades como la siguiente, un video tutorial en el donde se les enseñaba una canción, One Little Finger, y con esta canción se iban tocando diferentes partes del cuerpo, con eso se fortalecía el vocabulario de las partes del cuerpo y se invitaba a los niños a participar, a disfrutar. En la práctica 2 y práctica 3, aunque no se dejó de lado el listening porque seguíamos escuchando, se trabajaron actividades enfocadas al reading and writing. Enfocadas en el reading and writing, precedidas siempre por canciones, por videos musicales en inglés. Luego entonces en la práctica 4 ya
pasamos a la habilidad de speaking, hablar. En esta se hicieron diferentes actividades, como por ejemplo un póster en donde ellos explicaban acerca de los 5 sentidos. Aquí vemos a Mía, por ejemplo, explicando su cartelera ante la clase y lo hacía con frases previamente estudiadas, frases en inglés. Estamos creando cuentos luego de ver videos musicales de cuentos populares, cuentos tradicionales en inglés. Aquí estamos hablando de la temática de las emociones, feelings. Vemos el video musical How Are You, en donde se pregunta cómo estás y ellos deben responder con las diferentes emociones en inglés. Entonces aquí vemos la canción y los vemos a ellos luego trabajando, demostrando con su rostro cómo se sentían ese día. Vemos a James con Sofía haciendo un role play, que es una pequeña conversación en inglés. Todas estas actividades los motivaban a hablar. Durante toda la elaboración de la propuesta pedagógica, obviamente, hubo muchísimos retos que asumir. Dentro de los retos estuvo esa repentina pandemia del COVID-19 que nos obligó que nos obligó a ver los medios virtuales y electrónicos como un aliado en la enseñanza. Sin embargo, todos estos retos que debíamos asumir dentro de ellos también, que muchas veces se considera que el inglés es aburrido, que los mismos padres de familia ponen una barrera porque no les gusta. Entonces, todo esto era un reto que debía asumir como docente y que me llevó a plantearme diferentes actividades que motivaran y que hicieran sentir felices a los niños, incluso en este confinamiento. Todo esto, tener en cuenta las necesidades, los intereses de los niños y hacer las actividades pensadas en y para ellos, tuvo como resultado que todos los objetivos propuestos, como era elaborar, aplicar y evaluar estrategias para implementar la música como esa herramienta que ayude a los niños a aprender el inglés, que ayude a los niños en ese proceso de enseñanza del bilingüismo, se cumplieran. Todos estos objetivos se cumplieron, pues se hicieron diferentes actividades, se elaboraron, se aplicaron, se pudieron llevar a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams y a través de la plataforma Zoom. Y luego todas estas actividades se pudieron también evaluar. Esto me dejó aprendizajes muy significativos, como por ejemplo que escuchar las voces de los niños y las niñas es fundamental en todo lo que hagamos como maestros, que la virtualidad no debemos verla como un enemigo, sino más bien como una oportunidad de reinventarnos, de hacer actividades novedosas, actividades que les interesen a los niños realmente, que la música facilita el aprendizaje. Les ayudan a que los niños puedan desarrollar todas esas habilidades bilingües. También cuando ya están más grandes, la música como tal, popular de diferentes artistas, también los pueden ayudar a aprender el inglés de una mejor manera. También aprendí que los maestros podemos llegar a ser salvavidas emocionales en circunstancias o situaciones que los niños estén pasando. A este respecto, por ejemplo, a algunos niños que han pasado situaciones difíciles, como Margarita, con la separación de sus padres de familia. Sin embargo, la vemos feliz en las clases de inglés, haciendo una pizza, compartiendo. La vemos a los niños mostrando su juguete favorito, como es el Poppy. Están allí atentos, están allí conectados a las clases. Realmente se sentían felices. Para toda la elaboración del proyecto, tuve en cuenta las siguientes referencias. Entonces, en la parte de la evaluación, se tuvo en cuenta también un video musical que los niños realizaron. Entonces, yo decidí unirlos todos y a continuación les voy a mostrar el resto de ese video que ellos realizaron en la actividad del speaking.
Muchísimas gracias.